Él es analista internacional y hay algo que quisiéramos aprender a interpretar porque ayer cuando leímos la noticia, la decisión de la Corte Penal Internacional de ordenar la captura de un personaje como el primer ministro israelí, el señor Netanyahu, y su exministro de Defensa, la primera pregunta que nos hacíamos es hasta dónde tiene este alcance. Y obviamente que a veces se confunde la Corte Penal Internacional con el Tribunal Internacional de Justicia. El alcance de la Corte Penal Internacional, ¿cuál es? ¿Y qué tanto, puede asustar a Netanyahu que la tenga? Vamos a ver, quizá lo primero que tengamos que hacer es entender la diferencia entre la Corte Penal y la Corte Internacional de Justicia. Y la forma más fácil de entender es que la Corte Penal Internacional juzga individuos, mientras que la Corte Internacional de Justicia resuelve disputas entre estados. Eso quizás es lo primero, Henry. Ya si usted me pregunta qué efecto podrá tener esto sobre Netanyahu, hay dos tipos de efectos, diría yo, efectos de carácter simbólico que son muy relevantes porque la Corte lo que dice eh, es que hay que detener al primer ministro israelí y al ex ministro de Defensa, Gallant, por posibles delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra en Gaza. Señalar eso para el primer ministro, para el jefe de Estado, para el jefe de gobierno de cualquier Estado, es muy duro desde el punto de vista internacional. Ya desde el punto de vista efectivo, lo que hará la Corte es enviar una orden a la Interpol y aquellos países que forman parte del Estatuto de Roma, que es el que crea la Corte, que en este momento son 125, hablamos de prácticamente toda Europa, de toda Europa occidental, hablamos de Sudamérica, de Centroamérica, tendrán la obligación de detener a Netanyahu si pasa por alguno de esos lugares. Lo que pasa, perdón, ahí, Henry, con eso termino esta larga primera respuesta, es que el Estatuto de Roma tiene un artículo, que es el artículo 98, que establece ciertas excepciones, y en esas excepciones introduce aquellas obligaciones vinculadas con la inmunidad de miembros importantes de los países, y por ahí cualquier país se puede escapar y no detener a Netanyahu si pasa por el territorio de esos países. Bueno, entonces esos países también tienen el derecho de hacerlo o no, aunque haya una orden de Interpol. Es que es muy interesante, Henry, ese artículo 98 es muy nebuloso, sí, porque establece algo como lo siguiente: los estados tendrán la obligación de cumplir con las órdenes de la Corte, salvo que nos encontremos ante un caso que por su importancia así lo evite. Y la determinación de la importancia queda en manos de los estados. Se lo pongo así, Putin también fue digamos que compelido a ser detenido cuando salga de Rusia y pase por algún país de estos. Hizo una visita a Mongolia hace algunos meses. Mongolia forma parte de la Corte Penal Internacional y Mongolia simplemente se acogió al artículo 98 y no aplicó ningún tipo de detención o cosa que siquiera se le parezca. Sí, sí, y uno se imaginará, pues tampoco es que anden de gira todo el tiempo, ¿no? Para decir que en algunos países y que le pueda pasar lo que le pasó, ¿a quién podemos hacer como referencia de algo así? No tanto por la Corte Penal, o yo no sé si tengan la misma medida lo que le pasó a Pinochet. Sí, lo que pasa es que, digamos, son mecanismos distintos. Pinochet fue detenido por un principio de justicia universal, que es la obligación que tienen los países de perseguir a aquellas personas que hayan violado ciertas normas de derechos humanos. La Corte opera distinto, la Corte opera más bien como un tribunal de justicia permanente. ¿Y qué caso entonces?
¿Y en qué caso entonces sí podemos hacer referencia? Esta mañana hablamos de Milosevic. Sí, en ese caso, Henry, es también un poquito distinto, porque ahí hablábamos de tribunales ad hoc. La Corte tiene el carácter de permanencia, aunque es similar. Ujú. La Corte ya ha emitido varias de este tipo de medidas, por ejemplo, contra el exdictador de Sudán, Omar Bashir. Bashir también emitió esto, pero Bashir se paseó por Europa varias veces y Sí. los estados europeos recurrieron al artículo 98. Yo creo que aquí hay que entender que el mayor peso es de carácter simbólico, porque efectivamente está estableciendo la posibilidad de que efectivamente estas personas, tanto el primer ministro israelí como su ministro de Defensa, hayan cometido de los actos más lesivos y dañinos contra cualquier persona, en este caso, el pueblo palestino. Sí, el caso, como usted lo definió, creo que esa ha sido una de las frases más utilizadas después de que se conoció la noticia finalmente, don Carlos, que es saludo a la bandera, es un saludo a la bandera. Que asuste mucho, no creo que tanto, pero por lo que usted nos dice, lo que pasa es que el impacto en la imagen de un gobernante acusado de semejante cosa, de crímenes de lesa humanidad, eso sí debe pesar en algún lado. Sí, Henry, es que cuando hablamos de crímenes de lesa humanidad estamos hablando digamos, de un grado de, de odio, de un grado de intolerancia, de un grado de daño que no es común. Y cuando también se les acusa de crímenes de guerra, estamos hablando que han violado las normas mínimas que deben de seguir los países a la hora de llevar adelante una operación militar. O sea, no es liviano el daño a la imagen, no solo de Claro, estas dos claro. personas, sino del Estado de Israel. Don Carlos Cascante es analista internacional esta mañana. Le agradecemos mucho, don Carlos, que nos haya atendido un poquito de luces sobre este tema que sin duda alguna sigue llamando la atención a nivel internacional por la decisión de la Corte Penal Internacional y lo que ha pasado, lo que pueda pasar con el señor Netanyahu, el líder de Israel. Don Carlos, un abrazo, buen fin de semana. Muchas gracias, Henry. Que me Un la haya muy saludo. bien.